Hola, mi queridísima Natalia, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa para este proyecto de suites para violonchelistas cautivos, un manual de sobrevivencia con Bach. Veo que tienes una casa muy bonita y por ahí veo unos gatitos que convives con felinos. Me pregunto, ¿cómo se relacionan estos felinos con tu música? ¿Les gusta? Creo que les da un poco lo mismo. ¿Ah, sí? Una de ellas, bueno, las dos suelen venir a dormir conmigo cuando estoy trabajando, y la más chiquita, la que se ve ahí, que no sé si se alcanza a ver, se me trepa en la espalda, lo cual hace que todo se vuelva muy complicado, pero ¿has notado alguna distinción de cuando tocas música contemporánea o cuando estás tocando música clásica o Bach? No, les da lo mismo, los compositores les da da lo mismo a los exactamente lo felinos. mismo. Lo que les importa es la cuestión de cercanía y de ver quién gana a estar cerca de mí. Que hay un terrible conflicto aquí de quién está. Es un conflicto de territorial. Pero entonces a nivel sonoro no les da lo mismo, van a dormirse. Van a dormirse y a cuidar que su mana esté cerca de una de las dos. Muy bien. Oye, Natalia, me puedes llevar al lugar en donde realizas tu alquimia musical, ese espacio donde tienes tus instrumentos? Me gustaría mucho que nos enseñaras tu violonchelo. Claro. Y en el trayecto dime, si quieres, camina y cuéntame, ¿ese instrumento, tu violonchelo, tiene un nombre o no? No le pones nombre. ¿Y el instrumento con el que tocas lo tienes hace mucho tiempo? Lo tengo como desde el 91. Ajá. Es un instrumento catalán, parramón. Ahí hay un regalo de mi hermano. Creo que estaba en secundaria cuando estaba haciendo eso. Mi hermano es muy manual. Y entonces, bueno, a ver, enséñanos. Es el estudio, ¿no? Todo tipo de basuras y porquerías y adornos. Hay todo tipo de instrumentos que nos sirven, una guitarra, un teclado, por ahí hay un bajo, un cello muy, como dice el laudero, muy modesto, que me regalaron, y pues a caballo regalado no se le ve colmillo. ¿Checoslovaco? ¿O de dónde es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es una amiga pianista que tuvo muchos problemas de salud. Una amiga suya, chelista, se lo regaló para ayudarle, ¿no? Y ella se fue a vivir a Barcelona hace mucho tiempo, y en algún momento regresó y me dijo, bueno, te lo regalo, úsalo, regálalo, véndelo, hazle lo que quieras. O sea que ese es un regalo así. Te regalo, es un regalo entonces, tal cual. Tienes 2 violonchelos, ¿correcto? Entonces ese es como el violonchelo B que uso cuando hay que tocar al aire libre, o le puse una pastilla para amplificarlo. Y últimamente hubo un proyecto con la UNAM, con la Academia de Música Antigua y el ensamble donde yo toco, y había que tocar con el A415, entonces usé ese cello porque el otro lo estoy usando para otras cosas. Entonces. Oye, ¿y nos podrías enseñar? Y aquí está el uno otro. de los, el violonchelo, no sé si puedas acercarlo a la cámara. Violonchelo A. Ajá. Que es un cello catalán, que es un cello, el que tengo desde el 91. Sí.
muy maltratado, pobrecillo. No soy muy cuidadosa, soy bastante torpe. Natalia, quisiera que me platicáramos un poco de Bach. Ya hemos hablado un poco en tu relación, que comprendo bien lo que dices. Es decir, ¿consideras que es casi una falta de ética musical no tocar Bach en las condiciones, con el sonido que realmente se usaba, ¿no? en la época? ¿Cómo, y es como si realmente estuviéramos acercándonos a una música que no es tal cual la música original, ¿no? Pero has tenido la oportunidad de escuchar ensambles y a músicos que tocan Bach de esa manera, y entonces, o sea, ha marcado una diferencia total para ti, me imagino, ¿no? Sí, y además es que de pronto es como, digo, es algo que es muy personal. No, Sí. no, en ningún momento pienso, es que fulanito no lo hace así, no está bien. Es una visión completamente personal, ¿no? Que sí, después de escuchar a gente tocar Bach y tocar muchísima música, Beethoven inclusive, ¿no? Con una visión más hacia ese tipo, buscando esas sonoridades que de pronto dices, híjole, es tan bello y es tan... Siento que es, en cierta forma, es más contemporáneo aceptar la visión histórica y tener en cuenta la visión histórica que no hacerlo, ¿no? O sea, siento que es como muy conservador tocar Bach como, no sé, con mucho vibrato y con un arte, ¿no? Es como que siento que Sí. ya no. Ya cuando recién se descubrieron y había como la cosa de que no estaba toda esta búsqueda tan clara, bueno, puede ser, pero ahora para mí en lo personal es como no lo entiendo un poco. No. Sí, y por ejemplo, en estos tiempos de confinamiento, ¿cómo, cómo ha estado cómo ha estado tu experiencia como músico, como violonchelista cautiva? ¿Te estás dando el tiempo de estudiar más, de escuchar más? Es que pienso en tiempos de Bach, eh, en esta antigüedad, digamos, romántica, donde no había la distracción que tenemos, finalmente la escucha y la escucha era mucho más amplia, ¿no? Entonces, estos músicos, bueno, te iluminabas con la luz de la vela, ¿no? Digo, Bach fue perdiendo su vista, ¿no? De tanto escribir así, y de pronto pienso en estos tiempos de confinamiento como la experiencia de la escucha, pues es una oportunidad que no tenemos, ¿no? Porque estamos muy saturados luego de tanto ruido interno y externo. ¿Has descubierto en este tiempo de confinamiento alguna revelación sonora, no necesariamente con Bach? En realidad no, porque como, no sé, por ejemplo, en tiempos normales, Sí. en tiempos no de confinamiento, en tiempos que uno trabaja y toca y estás, rara vez escucho música, porque estoy tan saturada y tan harta que, o si voy a poner música, realmente es lo único que voy a hacer, ¿no? Sí. No puedo poner música y hacer otra cosa. Sí. De pronto sí, puedo poner música para trapear y para barrer, sí, o para bailar, sí, pero no así como decir, bueno, voy a poner música mientras cocino o mientras leo mi libro o mientras me baño, porque me distraigo y entonces no puede ser que acabe con el shampoo, echándome shampoo 3 horas o se me olvide si ya me puse shampoo o si me lavé o no me lavé o qué hice, ¿no? Entonces, en realidad, en los tiempos normales, si no tengo tiempo para sentarme realmente a escuchar, paso muchísimo tiempo en silencio. Y donde vivo es un lugar muy tranquilo, excepto los fines de semana que los vecinos están ahí y entonces de pronto hay música y eso, pero en general entre semana es muy tranquilo. Entonces, no sé, de repente ahora que todo el mundo dice, es que los pájaros están como locos, y digo, los pájaros siempre han estado así en primavera. Lo que pasa es que no los escuchan, ¿no? Y, por ejemplo, escuché una definición muy bella de alguien diciendo como
Bach es la extensión del silencio, ¿no? Como la continuidad de la música, de la continuidad del silencio, el silencio que también es música, ¿no? Hay una sonoridad oculta de lo que creemos que es el silencio, y bueno, Bach empieza a tejer, nace desde ese lugar, o tal vez toda la música, todo el sonido nace de ese lugar. Yo creo que toda la música nace Toda de la ahí. música nace de ahí. Porque yo creo que la música tiene que ser un camino que cada quien agarra, ¿no? Yo creo que uno tiene que descubrir si a alguien le gusta el cello, pues es más un camino de descubrimiento y un poco de dejarse ir, porque también hay tantos prejuicios. No hay tanta cosa y tan así como los que son súper famosos. Entonces tienen que ser maravillosos. Pues, ¿por qué no te abres a escuchar a alguien que a lo mejor no es tan famoso? Que a lo mejor o es más joven o es un viejito que ya se murió y el video está en blanco y negro, ¿no? No, yo creo que lo interesante es explorar, es lo más padre, para mí es lo más padre, es como escuchas algo que te llama la atención y a ver qué es, y a ver qué más hay, y a ver a qué se parece, y a ver, no es como, no sé, es como cuando lees alguna novela o algún libro, de estos libros donde los autores platican de otros libros. ¿No? Me acuerdo, hay un libro de Vila Matas que lo leí con una libretita al lado y apuntaba todos los libros de los que hablaba para luego buscarlos y leerlos yo también, ¿no? Entonces creo que en general todo acercamiento al arte tiene que ser eso, tiene que ser como una exploración de cada quien, de tener el interés y la chispa de curiosidad, ¿no? Y decir, a ver, me están hablando de instrumentos con cuerdas de tripa y a ver quién toca con eso, ¿no? Y a ver cómo suena, y a ver cómo suena con una orquesta moderna o con un instrumentista moderno, o cómo suenan las sonatas en vez de viola da gamba y clavecín, como suenan con un cello y con un piano, ¿no? Y un poco experimentar y tomar decisiones propias, porque de pronto siento que nos vamos mucho con lo que dicen, lo que es, ¿no? En todo estamos como esperando que nos digan, y a veces es más padre dejarse ir y explorar nada más, ¿no? Y dentro de eso, sin embargo, ¿quiénes han sido, supongo muchos, pero hablando de chelistas y desde tus años de formación, como pues esas luminarias, ¿no? En quiénes han sido estas personas que te han inspirado? Aunque seguramente son muchos, pero todos tenemos ahí en nuestro corazón guardado, ¿no? Ese momento que escuché a tal chelista en tal concierto, o ¿quiénes son para ti, Natalia? ¿Quiénes han sido? Es que digo, como no tenemos aquí el acceso a tantos chelistas, sí. Quizá podría decir que, por ejemplo, cuando escuché por primera vez, cuando estudiaba en Londres y escuché por primera vez a Rostropovich, me fascinó porque todos los primeros discos que tuve eran con Rostropovich, y un poco era como el padre, ¿no? Claro. Porque eran todos los discos que tenía todos los grandes conciertos con él. Entonces, claro, ir a escucharlo tocar era un ciclo en honor a Prokofiev. Entonces era como, híjole, estoy oyendo uno de los músicos que todavía me gusta muchísimo, ¿no? Prokofiev, y era oírlo con Rostropovich, era como, wow, ¿no? Pero pues oyes en disco, oyes a muchos otros, o hay otros que lamentas no estar cuando tocaron, ¿no? En algún momento me acuerdo que tocó a Nervinsma en Londres cuando estaba ahí, y yo no pude irlo a escuchar, y fue de los conciertos que más he lamentado no poder irlo a escuchar, ¿no? Cosas así que, porque lo conocía en disco, lo escuchaba mucho en disco, pero nunca lo escuché en vivo, ¿no? ¿Y por qué no pudiste ir a ese concierto? Porque tenía que ir a trabajar. Así de sencillo. ¿Cuál es? Así es. Oye, mi querida Natalia, también de las suites de Bach has explorado casi todas a lo largo de tu carrera, las has estudiado casi todas. Y quisiera saber si hay alguna que es la que más te guste, la que más odias, y si hay
una en particular y un movimiento en particular que en experiencia, como tocando en vivo, que sientes que te conecta más? Cuéntanos también cómo ha sido tocar en vivo cuando, sí, cuando has tocado las suites en algún momento dado, si tocaste algo, y cómo sientes, cuál es tu favorita o cuál es la que en donde más te encuentras o no. ¿Cómo ha sido esa exploración ya específica de las suites? Todas las he tocado en diferentes momentos. Quizá hace como la última vez que realmente dije, a ver, vamos a tocar las suites de Bach fue hace un montón. Era un proyecto en Casa del Lago, cuando todavía tenían un pequeño forito afuera, no el grandote que tienen ahora. Y entonces me invitó Pacho a hacer como pequeños recitales afuera, ¿no? Entre el Teatro Guiñol, luego a tal hora tocaba yo y luego había otra cosa, ¿no? Y a mí se me ocurrió tocar al principio, porque fueron muchos conciertos, ya no me fueron, se volvió como algo muy regular, ¿no? Entonces, al principio me eché todas las suites en orden, wow, y tocar una suite y música contemporánea. Según yo, la suite era ser como la manera de introducir al público a la música contemporánea, pero finalmente era muy curioso porque había gente que se conectaba más con Bach y había gente que se conectaba mucho más con lo otro, ¿no? En realidad no había esta cosa de... Y como el público en general era público pues, dominguero de Chapultepec, no eran especialistas, sí. Especialistas, ni melómanos, ni nada. Entonces era como mucho más genuino, porque a veces los melómanos llegan con una idea preconcebida, ¿no? Claro. Entonces esto era como muy... Y esa era la idea, eran conciertos pues como de introducción a la música. Y la idea era que se introdujera todo, ¿no? Bach, pero también Berio, pero ¿no? Un poco de todo, ¿no? Y un poco platicar, eran un poco medio platicados y así. Justo cuando se rompió el cello, iba a tocar la quinta al día siguiente. Oh. Y me acuerdo que una amiga me prestó su cello y fue horrible, fue una sensación espantosa. Como si te prestaran un amante nuevo un día. Un día antes, entonces no pueden dónde, ¿no? Como por dónde te agarro, por dónde empiezo. ¿Qué te gusta y cómo te digo lo que me gusta a mí? Y a Natalia, ¿hay alguna fantasía como especial que tengas como violonchelista? O sea, ¿hay algún lugar en donde te gustaría tocar? ¿Cómo, si te imaginaras a ti mismo tocando en algún sitio? No tiene que ser necesariamente una sala de conciertos, puedes decir, pues yo quiero tocar debajo de un gran árbol, o como a veces llevas tu instrumento a la naturaleza. ¿Has tenido experiencias así? ¿Te gusta? Sí, pero no me gusta mucho. Porque, no sé, pero la naturaleza son animales delicados y la naturaleza puede ser un poco peligrosa, ¿no? Hay sol, hay lluvia, ¿no? Los elementos no siempre son lo más indicado, entonces, no, quizá, no sé, es que mi camino ha ido por lugares tan diferentes que de pronto, no sé, por ejemplo, ¿cuándo fue que fui a Noruega? El año pasado. Un día íbamos saliendo una amiga y yo de un lugar y nos dijeron, ese señor es el que dirige el Café Otto, que es un pequeño café donde se toca música experimental. Y me hubiera gustado tener como la capacidad de ir a hacer relaciones públicas, porque ahí me gustaría tocar. Es un cafecito chiquitito, donde se presentan músicos que admiro mucho, más bien en el lado de la música experimental y de la improvisación y de cosas así, donde también se han presentado amigos míos, o sea, tampoco es así como una cosa imposible. Sí, no es el Carnegie Hall, no, es una cosa así, es un lugar chiquitito que me interesa mucho porque me gusta lo que se hace ahí, porque el día que fui escuché música, me gustó mucho porque
me sentía a gusto, ¿no? Y una vez di un curso de introducción a la música. Y un poco lo que yo un poco lo que proponía es vamos a escuchar todo tipo de música, que cada quien traiga un disco favorito y yo pongo muchos y vamos a abrir muchas puertas y cada quien escoge por dónde quiere emprender su camino, ¿no? Porque creo que la música es algo tan personal que no de pronto puedes decir, bueno, sí, escuchen Bach, por supuesto, escuchen Bach y escuchen las pasiones, pero sé qué tal que también escuchan Haydn, que es un compositor que siempre he sentido que se le mira muy para abajo, ¿no? Para mí los cuartetos de Haydn son sensacionales, ¿no? O escuchen Brahms, los cuartetos de Brahms, ¿no? Como que también creo que todo el mundo, creo que la idea sería exploren lo más que sea y ábranse a toda la música y encuentren la que les habla, ¿no? Y por donde se quieren ir. Pues gracias, Natalia. Muchas gracias por compartir estas reflexiones con nosotros en tiempos de confinamiento de violonchelistas cautivos. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que podernos volver a encontrar en otro momento. ¿Sí? En vivo, darnos un abrazo. Darnos un abrazo en vivo y escucharte también en vivo.